¿Es posible completar Diddy Kong Racing sin turbos? Es decir, vamos a tratar de completar Diddy Kong Racing de la Nintendo 64 sin usar turbos, dado por la pista, globos de boosts, imanes o boost de comienzo. Es un reto sumamente difícil, ya que Diddy Kong Racing es conocido como un juego difícil y más aún sin boosts. ¿Comenzamos? Empezamos con Ancient Lake. Como no juego Diddy Kong Racing hace tiempo, me olvidé de algunas mecánicas y por eso me conté con el boost unas veces. Así que... tengo que prender los controles, ¿vale? Hay otro control que puedo usar. ¡No! ¡Concha su madre! Sin embargo, el nivel es fácil en sí. Fue cosa de reacostumbrarme nomás. ¡Dinosaurio de mierda! ¡Vamos! Ahora a Fossil Canyon. Temazo. Saquen los mariachis. Bueno, este mapa solo tiene un giro complicado y es este. Esos van directos, pensé que iban a un lugar específico. Creo que si gano casi le acabo. Salvo de eso, un mapa fácil. Y el giro en sí tampoco es que sea difícil. Pero como dije, no jugaba hace tiempo. Y me olvidaba las mecánicas de derrapar. Sin embargo, lo logró. ¡Vamos! Ahora Jungle Falls, otra easy. El giro al comienzo me sorprendió algunas veces, pero si te acuerdas que está por venir, solo gira al otro lado. Hay demasiado espacio. Hot Top Volcano. De lejos, el nivel más fácil de los cuatro. Como es en avión, esquivar los turbos son fáciles, y ya con esto no volveremos a este nivel, ¿verdad? Acabamos las 4 carreras del primer mundo, y si viene el primer jefe, Tricky the Triceratops. No voy a mentir, este jefe me complicó, y es solo por estas malditas palmeras de mierda. En fin, el primer jefe no lo recordaba tan difícil, pero los ángulos son un poco raros, y cuando ya estamos de subir el cerro, es difícil pasarlo, porque con cualquier intento te cierra los espacios, y cuando lo pasas te puede aplastar. Así que me tomó como 1 hora más o menos para pasar el primer jefe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malditas palmeras! Bueno, acabando el primer mundo, nos dice que tenemos que hacer los niveles de nuevo y coleccionar unas 8 monedas por pista y ganar. Esto se va a poner potente, pero primero hay que seguir el juego principal y volvemos a las monedas después, ¿ok? Snowball Valley, en el segundo mundo. Este puede ser un poco complicado si no sabes cómo derrapar, y yo como idiota no sabía. Para colmo, hay algunos boosts complicados de esquivar. Se puede, se me acaba. No, no cae con el boost. No. El primer verdadero reto del juego, pero logramos pasarlo después de un rato. Everfrost Peak. Esta es facilita, otra de avión y ningún giro complicado. Es muy abierta y los turbos son fáciles de esquivar. Seguimos. Warriors Cove. Empieza todo bien y... ¿qué? ¿Un boost obligatorio? Bueno, hay que aclarar algo. Estos boosts no vamos a contar, porque todos lo tienen que usar y no da ventaja alguna. Así que hay que descontar esta mecánica. Menos mal, solo hay un otro nivel que tiene esto en el mundo final, así que no pasa nada. Fuera de eso, alguno y otro giro complicado, pero nada para ponerse a llorar. Frosty Village. Muy abierto y solo hay boosts que son difíciles si eres un huevón como yo y caes en un boost que no te esperabas. La pista es algo larga y eso ayuda porque da más margen de error. Aún así me costó un poco. Se viene otro jefe, una morsa.
Esto debe ser más difícil porque además los globos están mayormente por costado. Y el primer nivel con el tubo que se siente algo raro para controlar, no es como el carro. Sin embargo, la morsa no fue ningún problema, ya que lo pasamos en nuestro primer intento. Ya que ese es el jefe. Creo que acá se apresura, ¿no? Mano, el primer jefe, ¿cuánto me duró, gente? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuánto me duró el primer jefe? ¿Se acuerdan cuánto me duró el primer jefe? Me duró creo que 1 hora, ¿no? Qué sorpresa en comparación con el dinosaurio. Bueno, se viene el tercer mundo, uno de agua. Whale Bay. Solo diré una cosa, recuérdate de este nivel más adelante. Bueno, la carrera es muy fácil y tiene un atajo muy OP, así que ningún problema con este nivel. Crescent Island, el nivel God que inspiró a Crash Cove en Crash Team Racing. Este nivel es largo y como dije, los niveles más largos tienen más margen de error. Ningún bus complicado, así que otro fácil para el reto. Que se acabó. Pirate Lagoon, otra fácil, pero este me complicó más que nada por este boost aquí. La única forma que perderemos ahora es si ganamos un boost, como estúpido. Ese de ahí, y es donde están todos, así que... Es la difícil a nivel. Sin embargo, nada raro. Treasure Caves. Ningún turbo difícil, otro nivel fácil. Pero toma en cuenta que el nivel es corto, así que no te equivoques mucho nomás. Ahora es hora del jefe. Este jefe era recordado como uno difícil, pero la verdad no estuvo tan bravo como pensé. Algunos intentos, pero los jefes están relativamente simples. Solo toman la ruta correcta y aprovechar de los misiles. ¡Vamos! Bueno, al menos era más difícil que el anterior. El anterior era un chiste, pero... Ahora vamos al cuarto mundo. Primero, empezamos con Windmill Plains. Es un nivel de avión, cual hasta ahora han sido todos fáciles, pero esta es diferente. Se puede cortar distancias yendo por debajo de las molinas, pero con cuidado porque hay un turbo pad en cada una. Este boost aquí es más difícil de esquivar porque parece que hay una pared invisible para arriba. Y por último, cada vez está más difícil ganar las carreras. Está bien, los crunch están lejos. Huevón, uno mal son 3 laps, así que no debo preocupar tanto. ¡No! ¿Qué me dio? No puedo creerlo. Está todo bien y me pasó eso. Greenwood Village. Esta es una de las pistas más complicadas del juego. Hay un atajo aquí que tiene un boost automático, es decir que no se puede evitar, pero no me enteré del atajo hasta luego. Lo difícil de esta pista son los giros, que son casi todos difíciles. Esta me costó, pero como siempre, se pasó con la fe del Lolo God. Boulder Canyon. Esta en sí fue fácil, pero hay un boost que puede ser complicado de esquivar si tomas el camino por izquierda. Haunted Woods. Chiquita la pista, y ya sabes que eso significa que hay poco margen de error. Normalmente con boosts es fácil, pero no podemos usarlas. Sin embargo, las primeras 2 de este mundo me costaron más que esta. Y se viene el jefe. Este dragón es similar al pulpo que deja obstáculos en su camino. En ese momento todavía no tenía claro el derrape del avión. O choqué arriba, pero... ¡Deja de chocar, Banjo! ¡Qué mierda! Era como un imán esa huevada. Pero si sabes cómo hacerlo, solo toma apuntar bien con los cohetes para pasar. Estamos recontra bien. Ya se tenemos para los juegos.
¡Toma! Ah, fallé, no puede ser. No lo caes. Molina mierda, no me cagues. Vamos, todavía estamos adelante. ¿Qué fue eso? Vamos, falta poco. ¡Vamos! Cuando lo hice bien, gané sin muchos problemas. Bueno, en teoría, ese fue el juego, ¿verdad? Ahora se viene Whispy, el jefe final. Como dije en el primer mundo, hay otro reto, la de las monedas. Tenemos que coleccionar 8 en cada nivel y quedar primero. Para tener lo necesario para ir al jefe final, tenemos que hacer eso. Así que nuevamente volvemos a hacerlo en orden. Empecé con Fossil Canyon, el nivel con el temazo. La IA está un poco mejor, así que es hora de sacar una técnica de glitch que he esperado a usar. En este juego, si aprietas el botón de aceleración varias veces en vez de mantenerlo apretado, ganas un poco más de velocidad. Esto no es un boost, sino un método para mover más rápido, similar a la de las bananas que también te da velocidad. Como estas carreras son más difíciles ahora, vamos a aplicarlo. En este nivel, solo una moneda puede fastidiar, y es esta. Está al frente de un boost. Esto no pinta bien, muchachos. Menos mal, esta aquí es fácil de coleccionar. No requiere nada de precisión, pero sí creo que sé a dónde van a llevar esta mecánica. Tengo miedo. Ancient Lake. Probablemente el reto más simple del juego. Todas las monedas a vista y ninguna en lugar complicados. Encima la IA sigue siendo normalita. Jungle Falls. La primera complicadita. Las monedas varias están en lugares jodidos. Pero sigue siendo algo normal. Necesita buen derrape y se puede pasar rápido. Hot Top Volcano. Perfecto, todas las monedas en lugares fáciles y... Oh no, mi gente, mi mayor miedo se hizo realidad. Ahí no hay solo una moneda en turbo, sino 2. Hay 2. No como la de Fossil Canyon, está claramente dentro del turbo. Tengo que pasar por ahí para coleccionar la moneda. El juego se molestó. Primero que nada, tengo que derrapar mejor con el avión, y me tomó hasta este nivel para aprender la estrategia. Parece que estaba jugando con una mano atrás todo este rato. Bueno, luego de unos intentos, sí es posible agarrar la moneda sin llevarse el boost. Pero hay un nuevo problema, el método que hice no sirve. Tengo que esperar a agarrar un buen ángulo e ir hacia la moneda. Acuérdense que no solo sirve coleccionar las 8 monedas, también tengo que ganar, y la pista ya es corta, así que si hago esto, jamás voy a alcanzar a los demás. ¡No! Tan cerca pero tan lejos. He concluido que tengo que derrapar bien para hacerlo, y después de varios intentos, me di cuenta de algo. La primera moneda está más metida que la segunda. Tuve mejor éxito con la segunda moneda que la primera. La segunda pura habilidad y precisión, pero la primera suerte. Después de 2 horas lo pudo hacer, y lo peor es que faltan 3 mundos. Yeah, vamos. ¡Vamos! Lo hice bien. Lo hice rápido. Ya, no puedo buscar esto, no lo puedo buscar. No lo cagamos. Volvemos al primer jefe, y es mucho más difícil que la primera vez. Pero con práctica se puede. ¿Te acuerdas que necesitábamos pasarlo antes de subir el cerro? Bueno, ahora unos pilares se caen cuando él pasa por ello, y justo no podemos usar el boost del comienzo, así que tenemos que comernos los pilares.
Como dije con el pulpo, en una ruta se puede pasar. Y yo encontré mi ruta ideal. Es necesario agarrar esos cohetes temprano en la carrera y darle al menos una vez antes de la subida del cerro. Pero luego descubrí algo muy ideal. Se pone lento al final, ¿ah? Se pone lento al final. Eso es clave, ¿ah? Es bueno saber, qué bueno saber. Si es tal como lo viste, el jefe se pone lento en algunos momentos y por costado. Si aprovechas de esto, se puede ganar. Y eso mismo hice. ¡Ganamos! ¡Vamos! ¡Qué suerte que descubrí eso, ¿eh? Complicado ese primer mundo. No creo que se ponga más fácil de aquí. Snowball Valley. Olvidando que no podemos usar boosts, esta carrera ya es difícil como lo es. Las monedas en lugares complicados, tienes que saber cómo girar bien. Y encima la pista no es tan larga, así que tanto margen de error no hay. Creo que esta es la más difícil hasta ahora, no contando el reto enfermo que fue Hot Top Volcano. Everfrost Peak. Un poco de estudio de dónde están las monedas y fue un paseo en el parque. Lo pasé al toque y de hecho está con Ancient Lake como la pista más fácil del juego. Walrus Cove. Esta sí me costó, porque las monedas están en lugares horribles. Ten cuidado con esta moneda aquí. Esquivar el turbo no es difícil, pero sí puede perder velocidad. Frosty Village. Mucha gente dice que esta es de las más difíciles del juego, pero no veo por qué. Sin boost lo puedo pasar sin muchos problemas. Podría ser también por usar el exploit de aceleración, pero yo lo hice sin boosts. Ellos sí. No entiendo. Pero bueno, no fue tan horrible y lo pasé en un buen tiempo. Ahora el segundo jefe de nuevo, la Morsa. Un poco más difícil, pero sigue siendo un jefe fácil. Unos cohetes y no hay nada horrible aquí. No se necesita boost y ni tienes que planear una ruta. Próximo mundo. Treasure Caves, nuevamente fuera de orden. Acuérdate que no hay margen de error, porque es chiquito la pista, así que prepárate para derrapar para algunas monedas. Salvo una cerca de la entrada a la cueva, no hay ninguna moneda difícil aquí. Pirate Lagoon. Esta es necesaria usar bien los cohetes. Hay una moneda al fondo en la parte abierta del lago y tienes que coleccionarlo rápido y ganar. La guía está cada vez mejor, así que aprovecha muy bien los cohetes y tu combinación de globos acumulados para ganar. Crescent Island, conocida como una de las más complicadas del juego, pero hay algo bueno, la pista no es corta, así que hay margen de error. Tiene algunas monedas difíciles, como está en la subida del barco, pero con práctica no es difícil. Lo que sí, este atajo no te lo pierdas. Y finalmente dejamos la mejor para el final, Whale Bay. ¿Se acuerdan cuando les dije que se acuerden de este nivel? Esta es la razón. Me tomó unos 30 minutos para ver si era posible coleccionar esta moneda sin tomar el turbo. Rápidamente me di cuenta que sí. Pero agarrarla y no perder el ritmo es otro cuento. Al menos en Hot Top Volcano, la IA no era la gran cosa, y aún ahí era difícil ganar. Pero ahora, en una pista bien pequeña, esto es un reto enfermo. Con práctica, me di cuenta que se puede agarrar y con velocidad. Es preciso, pero con un ángulo diagonal es recontra posible. Así que agarremos la moneda. Hay que seguir. No me jodas. Hay dos de nuevo. Y para colmo, esta sí es suerte. La otra se puede hacer con mucha precisión. Pero esta segunda moneda es peor que cualquiera que hemos enfrentado en el juego, de lejos. Una vez de 100 pudo agarrar monedas sin turbos, y eso es hablando de forma lenta, ahora imagínate rápido. En esta parte,
Tuve la duda que no pudo hacerlo, pensé que era imposible. Unos intentos y sí me salió, pero ahora hacer ambos en una sola carrera y vuelta. Esto pinta para mal. Hot Top Volcano me tomó 2 horas para completar, por mientras Whale Bay unas 3 horas enteras. Esta fue mi reacción al completar. Vamos a hacerlo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Woo! Menos mal, esta es la última pista que tiene monedas en los turbos. Bueno, ahora toca el jefe, considerado por muchos como el jefe más difícil del juego fuera de Wisp-Peak. Pero aunque no fue fácil, fue un paseo en el parque comparado a Whale Bay, y no me frustré nada. Punta arriba, mierda. ¡Vamos! Ok, el pulpo es rápido, lo puede alcanzar fácilmente todavía. Voy a flexear. Nuevamente es buscar un buen camino y usar bien los cohetes. Falta un solo mundo más y llegamos a la primera carrera de Wisp-Peak. Primero, Greenwood Valley, considerado el reto de monedas más difícil del juego. Y sí confirmo. Obviamente no fue como Whale Bay y Hot Top Volcano, pero hacer esto sin boost sí fue difícil. Aquí ya estoy graduado con lo que demostré. Me tomó su tiempo, pero al final me lo pasé. Seguimos. Windmill Plains. Esta tiene monedas en lugares complicados y tienes que hasta buscarlas. Pero hay otro problema, mano. No son monedas en turbos, es algo peor. Hice unos intentos a acortar distancias y buscaba una ruta, pero la IA está muy poderosa aquí. Mira, ya están lejos, no puedo creerlo. ¿Qué mierdas? ¿Cómo mierda puedo ganar esto? En Greenwood Valley pude usar el exploit de aceleración, pero aquí no sirve. El exploit solo funciona en carro. En cada intento de tratar de acortar distancias y no agarrar la moneda, aún así me llevan mucha distancia sin esfuerzo. Mira lo rápido que está yendo, no puede ser. ¿Qué fue? Ah, tomó el Green Boost. No sé qué pasó. Tenemos otra carrera de RNG, no puede ser. O sea, ¿qué chance tengo yo, la verdad? Y ahora, hay una estrategia aquí para ir más rápido. El giro con avión, conocido como el barrel roll. Pero hay un problema. Decidí banear varios barrel rolls seguidos porque eso sería igualito a tener un boost. Solo permití 1 o 2 consecutivos. Encima, el reto no es fácil de hacer, así que no hay salida. No es posible acabar Diddy Kong Racing sin turbos. Gente, he llegado tan lejos, ¿cómo cree que me voy a rendir así nomás? Este nivel sí me agarró frío, y no lo vi factible. Pero ¿qué si les dije que el juego está lleno de bugs? Si no estaba claro con el bug de acelerar, que es algo muy importante, es un juego popular con speedrunners, y es por algo. Hay un bug atajo donde se puede completar el juego en 10 minutos. Mira, aunque haya pasado Windmill Plains, el primer jefe de Wisp-Peak, que hay 2, creo que también hubiera sido imposible sin boost. Confirmé esto con speedrunners de la comunidad, en un grupo de Discord que tenía. Aunque hay un código en el juego llamado Free Fruit que se puede empezar con 10 bananas, yo no considero que esto está en contra de mis reglas porque no estamos usando GameShark, sino herramientas del juego. Pero aún así, es casi imposible hasta con boosts regulares y no el boost verde. Así que dudo mucho que sirva. Wisp-Peak simplemente es más rápido que ti. La única forma que veo que sea algo factible es con Tete, el personaje con mejores estadísticas del juego, no mucho más lento que Wisp-Peak. Algún día lo probaré, pero por hoy intentaremos el glitch. Para que esto funcione, primero tenemos que jugar en la versión de Norteamérica, y tiene que ser el 1.1. Yo estaba en PAL 1.0, la versión europea, así que tengo que jugar con una versión más reciente y lo explicaremos. Primero, hay que desbloquear la pista Hot Top Volcano. Eso significa que tengo que jugar los primeros 3 de nuevo. Luego, entra a Hot Top Volcano y salimos apenas entremos. ¿Por qué? Para desbloquear la pista en multijugador. Ahora sale el menú. No recomiendo reiniciar el juego porque algunas versiones solo funcionaría el glitch si ya estabas jugando en modo aventura. Luego, enchufa el segundo control y juega una carrera en multijugador. Después, entra a Hot Top Volcano
la pista que acabas de desbloquear y usa el primer control. ¿Qué toca ahora? Puedes salir fuera del mapa, algo que todos los tutoriales usan con boosts, algo que no podemos usar. ¿Qué hacemos? Bueno, te puedes consultar bastante. Al parecer el truco es posible lograr sin un boost, pero sí es mucha precisión. Después de varios intentos se logró, salimos del mapa. Ahora ¿qué toca? Busca la meta sin volver al mapa y trata de volar directo por debajo. Esto te mandará al lobby del juego, pero hay dos cosas que notar. Acuérdense, entraste en multijugador, no en aventura. ¿Qué hacemos aquí? Al parecer el juego entró en un pequeño espacio que nos llevó al mundo, pero ahora sí vuela por aquí y anda palmeras, árboles, etc. Todos los objetos han desaparecido. Y esto es porque el juego sigue pensando que estamos en Hot Top Volcano. Lo que tenemos que hacer es buscar la entrada al último mundo, para volar por encima a unas ventanas que no están sólidas porque nunca debes tener el avión en el cuarto del último mundo. Con esto podemos ir directo al jefe final. Bueno, ya que hicimos el bug, aquí el faro para ir al último mundo y... ¿Qué? Todo ha desaparecido, pero el faro sigue acá. ¿Qué fue? He consultado este problema con algunos speedrunners y ni ellos entienden. Gente, no sabemos por qué el faro sigue ahí. Debería desaparecer y abrir el último portal. Hemos llegado a algunas teorías. Número 1. Tenemos que desbloquear Future Funland en otra cuenta. Es decir, que tenemos que ganar la Whispeak por primera vez, algo que no es posible sin boosts. Pero como es el otro juego, ahí en teoría podríamos usar boost y que no cuente como trampa. Y en la cuenta que queremos hacer sin boost, podemos simplemente hacer el bug. Pero mucho trabajo, y la verdad no me esperaba esto con mis tiempos, así que por ahora descartado. Número 2. Solo funciona en consola. Y lastimosamente yo no tengo Nintendo 64, así que también por ahora descartado. Así que simplemente no sé qué pasa. Intenté con varios personajes, hasta intenté en la versión japonesa, que te lleva al cuarto mundo en vez del lobby, pero saliendo te da los mismos efectos, solo crasheaba el juego. Intenté en Joint Venture, que es la aventura co-op. El glitch ahí no se activó. Simplemente no puedo mostrarles este glitch con mis videos, así que decidí prestar. Toda imagen es crédito del dueño de la propiedad. Así que con esto, hay que responder la pregunta. ¿Se puede ganar Diddy Kong Racing sin turbos? Vamos a ser indirectos aquí. En teoría, sí se puede con el bug. Si te funciona, la segunda carrera de Whispeak tiene cohetes y es mucho más lento que la primera vez. Así que con práctica y alguien con velocidad sí se puede ganar. La primera carrera por ahí es posible con Tete, con un poco de suerte, pero lo que importa es la segunda carrera. Y de antemano, me gustaría pedir disculpas por no dar una respuesta clara, pero el juego me falló con el bug. A pocos voy a intentar completar el juego y resolver este misterio. Pero por ahora te digo que sí es posible acabar Diddy Kong Racing sin boost. El tema es evitar el reto de Windmill Plains y la primera carrera de Whispeak. Pasas ambas y es bien posible.